Bienvenido al podcast El Camino del Hombre Disruptivo. En este podcast vamos a hablar de propósito, masculinidad, hábitos, relaciones y por supuesto la mejora constante. Todo lo que necesitamos como hombres para convertirnos en nuestra mejor versión y crear la vida que queremos. Soy Dante García y te invito a que me acompañes en este proceso para que tanto tú como yo mejoremos constantemente y dominemos nuestro camino. Ponte cómodo y empecemos. Siempre que vivimos una experiencia emocional, un evento importante en nuestra vida, nuestro cerebro se encarga de analizarlo para sacar conclusiones sobre cómo funciona el mundo, cómo funcionamos nosotros, quiénes somos, qué podemos esperar, de qué somos capaces. Estas conclusiones pasan a formar parte de nuestro modelo de la realidad, que es lo que en muchos casos determina nuestro comportamiento y expectativas. Por ejemplo, tuviste una relación que duró bastantes años, pero esta relación llegó a su término. Una situación que llega a ser muy emocional, que para muchos llega a ser algo traumática, algo que les es muy difícil de superar. Con esta experiencia muy emocional, donde están cargadas de muchas situaciones, muchas emociones, muchas decisiones, tu cerebro hace la siguiente reflexión. Tienes por un lado la experiencia, que tu relación de pareja terminó. Llegas a la conclusión de que las relaciones de pareja son muy complicadas, y más si no le dedicas la atención a esos detalles que marcan la diferencia entre si van a funcionar o no van a funcionar. El punto es que llegas a la conclusión de que las relaciones de pareja llegan a ser bastante complicadas. Ahora, esta conclusión, debido a la experiencia por la cual has pasado, ¿qué efecto causa en tu comportamiento? Posiblemente seas mucho más precavido al momento de escoger a una pareja. O te tomes las cosas con mucha más calma para descubrir aquello que puede crear una mayor conexión con una mujer, aquello que pueda fortalecer una relación. O de plano, sientes que ninguna relación, ninguna mujer valen la pena y simplemente dejas de intentarlo. Ya no buscas, ya no quieres, ya no deseas. Si lo piensas bien, las experiencias y las conclusiones a las que llegamos gracias a estas experiencias pueden dejarnos lecciones muy valiosas, así como también lecciones que no nos aportan, que simplemente nos están limitando. Llegamos muchas veces a conclusiones erradas que en lugar de potenciarnos, simplemente nos limitan y hacen que en el futuro nuestras opciones, nuestras decisiones e incluso nuestras acciones se vean condicionadas por el temor a, por el miedo a, que vuelvan a ocurrir lo que en el pasado nos ocurrió. Y este es el problema de muchos hombres, porque la abrumadora mayoría de veces no hacemos un buen análisis de lo que pasa, no sacamos una conclusión que sea constructiva, no extraemos de esa situación una lección acertada, sino que extraemos la lección equivocada. Y eso nos lleva a tomar malas decisiones, a limitar nuestras opciones durante mucho tiempo en nuestra vida. Así que me encantaría que reimaginemos el ejemplo que ya venimos platicando en este episodio. Sí, tu relación de pareja ha terminado. A la conclusión que llegas es que las relaciones de pareja son horribles. No quieres una más, simplemente drenan tu tiempo, tu energía, incluso tus recursos, y también llegas a la conclusión de que es mejor estar solo. Y esa conclusión, que como te estás dando cuenta, es muy diferente a la anterior, pues provoca el efecto de que no busquemos una relación nunca más, que nos alejemos de las mujeres, que incluso muchos hombres llegan a odiarlas, convirtiéndose en hombres misóginos. Al llegar a esta conclusión, algo generalizada, porque partes de una situación y de una persona en particular, pero llegas a una conclusión generalizada, pues estás limitando tu vida. Es como si iniciaras un negocio, ¿ok? Y fracasaras en ese negocio por distintas razones, no importa, pero a la conclusión que llegas es que todos los negocios están hechos para fracasar, o que tú no estás hecho
para triunfar en los negocios y por lo tanto tú eres un fracasado. Puede ser una conclusión válida hasta cierto punto, pero esa conclusión te está limitando. Estás partiendo de una situación particular hacia un plano general y esa conclusión que te da el plano general pues está limitando tu vida en muchos aspectos. Cuando un hombre concluye que las relaciones o el relacionarse con las mujeres es una pérdida de tiempo, pues termina privándose de conocer más y mejores personas, más y mejores mujeres, porque una mujer le hizo pasar una situación algo escabrosa, algo desagradable, termina concluyendo que todas las mujeres son así. Y cuando llegamos a esos generalismos, pues terminamos acortando nuestra realidad, nos privamos de ver más allá de lo que nuestra realidad y zona de confort nos muestra. Y nos aislamos, y en nuestro interior se gesta un rencor que, como una especie de veneno lento, nos empieza a asesinar poco a poco. Desgraciadamente, esto le ocurre a muchos hombres, porque simplemente aprendemos las lecciones equivocadas y acabamos creando en nuestra cabeza un modelo de la realidad algo incorrecto, limitante, que hace que nos comportemos de una manera perjudicial, siempre con miedo, siempre con resentimiento, siempre con una especie de rencor porque no queremos que nos vuelvan a suceder las cosas del pasado. La pregunta aquí es, ¿cómo evitamos que esto pase? Si bien no existe un modelo infalible de la realidad porque tanto tu realidad como mi realidad como la realidad de cualquier hombre allá afuera va a ser distinta por distintos factores, tenemos que ser capaces de extraer las lecciones potenciadoras de cada situación. Pero no vamos a poder hacerlo si constantemente caemos en 3 errores de los cuales quiero platicarte en este episodio que hacen que aprendamos la lección equivocada. Porque no negarás que una situación puede ocurrirle a 2 distintos hombres. Mientras que el primer hombre sale potenciado de esa situación, el segundo hombre sale debilitado. Tu relación de pareja termina, si volvemos al mismo ejemplo, y puede que al primer hombre eso lo fortalezca y lo motive a querer mejorarse, a querer conocer más personas, a querer conocerse más a sí mismo y mejorar en muchas áreas de su vida, mientras que el segundo hombre va a pasar por la misma situación y eso va a hacer que se deprima fuertemente, que caiga en hábitos nocivos, en adicciones nocivas y que acabe saboteando su éxito, no alcanzando sus metas, perdiendo su propósito, no dominando su camino y termine siendo un hombre débil más, al que la situación, al que la falta de pareja lo destruyó. La misma situación, distintos resultados. Así que, ¿cuál es el error número 1? Que establezcas las relaciones causa-efecto equivocadas. Déjame explicarte por qué. En cualquier evento, en cualquier experiencia, hay distintas variables que podrían haber influenciado y bastante en el resultado. Así que no suele ser sencillo determinar el impacto real que estas influencias, que estos factores, estas variables, han tenido en el resultado final. Por eso, no tienes que precipitarte a la hora de establecer relaciones causa-efecto. Es decir, si no te va bien en el trabajo, no se debe necesariamente a que no seas talentoso en ello, a que no tengas las capacidades para lograrlo. Simplemente quizás sea el ambiente, quizás sea tu jefe, los compañeros de trabajo, el lugar en donde trabajas. Pueden ser distintas variables, pero no tienes que precipitarte al momento de establecer una relación causa-efecto. Y es que, en general, debemos evitar llegar a conclusiones simplistas que asignan toda la responsabilidad en una única causa, ya que muchas veces nos vamos a equivocar. Volvamos al ejemplo de los negocios. Imagínate que empiezas tu negocio, un negocio que siempre has querido, estás muy esperanzado, muy motivado, pero después de unos 6 meses, te das cuenta que te está yendo muy mal, te está yendo de la patada. Y llegas a la siguiente conclusión: simplemente no sirvo para los negocios. En este caso es muy probable que estés aprendiendo la lección equivocada, porque si bien el negocio lo has empezado tú, las capacidades que tienes no necesariamente son el único factor que determina el éxito o no de un negocio. Si bien sí determinan una gran parte de si un negocio va a tener éxito o no, no son el único factor.
Hay muchas variables que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, el modelo del negocio. Puede que a ti te encante lo que quieras hacer, pero eso no significa que haya una cuota del mercado que esté dispuesta a pagarte por lo que haces. Puede ser la coyuntura económica. ¿Cuántos negocios durante la cuarentena, la pandemia, se han ido a pique posiblemente por esa situación social por la que pasamos durante todos esos años? No era culpa de la persona, que puede ser lo más capaz posible, sino que simplemente era la coyuntura del momento, la situación en el momento. Puede ser la ejecución, porque podemos tener muchas capacidades, pero no podemos o no sabemos ejecutarlas de la mejor manera. Puede ser el producto, puede ser el precio. ¿Te das cuenta? Hay muchas variables y no debemos llegar a una conclusión simplista asignándonos toda la responsabilidad por el fracaso. Si bien es cierto que debemos hacernos responsables de los errores que cometemos y de las pobres correcciones que hacemos, también debemos ver el panorama general. Así que antes de concluir que tú no sirves para los negocios, debes analizar bien el papel que han jugado el resto de factores, atribuirles su grado su cuota, de responsabilidad y darte cuenta que muchas veces llegar a una conclusión de que tú no eres capaz, de que tú no sabes hacerlo, de que tú no puedes, llega a ser no solo simplista, sino dañina en exceso y de forma inútil. Porque una cosa es creer que no hemos nacido con las capacidades necesarias para lograr cualquier tipo de éxito en nuestras relaciones, en nuestra salud, en nuestro trabajo, en la profesión, en los negocios. Si no hemos nacido con ninguna habilidad que nos pueda llevar a lograr esas metas, o si simplemente hemos pasado por un mal momento o hemos cometido ciertos errores por falta de experiencia o falta de conocimiento. Hay un mar de diferencia entre concluir que no podemos y que eso no es para nosotros y simplemente nos hemos equivocado porque sucedió X, Y o Z, o simplemente no sabíamos hacer esto, o simplemente no tuvimos la experiencia para hacerlo. Una conclusión te limita y te dice que eres un inútil y que nunca vas a poder hacer nada de valor. La otra te dice que aprendas más, que experimentes más, que no te des por vencido, porque el problema no es que seas tú, el problema fueron tu falta de capacidades, tu falta de habilidades, y eso, mi amigo, mi hermano, se puede aprender. El segundo error: sacar conclusiones absolutas, conclusiones generales de experiencias particulares. Vivimos en un mundo extremadamente complejo, lleno de matices, y en el que raras veces las cosas son blancas o negras. Hay un montón de tonos entre el blanco y el negro. Por ese motivo, hay que evitar sacar conclusiones que incluyan términos absolutos, como todos, ninguno, siempre o nunca, porque seguramente estamos llegando a conclusiones, a una lección falsa. Imagina que le prestas dinero a un amigo y los problemas no hacen más que empezar porque tu amigo no te paga o te da excusas cada vez menos creíbles, dándote largas, diciéndote que la siguiente semana, el siguiente mes, que le van a pagar ya, que ocurrió este gasto, que fulanito, que menganita se enfermaron y que tuvo que gastar, o que él simplemente le robaron, o cualquier otra excusa para no pagarte. Y la amistad termina arruinándose. Y llegas a la conclusión de que todo el mundo quiere aprovecharse de ti, o peor aún, que los verdaderos amigos no existen. Y mientras tengan algo que sacar de ti, mientras puedan aprovecharse de ti, van a estar allí cuando te necesiten. Y cuando no, pues simplemente te ignorarán, te evitarán o simplemente se irán. Cuando en realidad la lección que podrías haber extraído de esa situación, que obviamente no es para nada bonita, es que tengas mucho más cuidado a quien le prestas dinero, que tengas un respaldo para poder cobrar esa deuda. Que si bien muchas amistades se arruinan cuando se empiezan a prestar dinero, tú tengas mucho más cuidado sobre a quién le estás prestando dinero. Porque al final las generalizaciones, las situaciones absolutas que sacamos de situaciones particulares, tienden a cegarnos, tienden a limitarnos. Un momento, una persona, una conversación, una palabra,
llegan a ser suficientes para que toda nuestra vida, o por lo menos gran parte de ella, carguemos con preconcepciones sobre lo que podemos o no podemos hacer, sobre lo que podemos lograr o no podemos lograr, sobre quiénes podemos ser y quiénes no podemos ser, sobre cómo funciona el mundo y cómo no lo hace, sobre cómo son las personas, qué podemos esperar de las personas y simplemente qué sí deberíamos esperar. De hecho, muchos autores, incluso la misma filosofía del estoicismo nos dice que esperemos lo mejor, que nos preparemos para lo peor, que no esperemos nada de nadie y que saboreemos todo. Tercer error. Ignorar tu parte de responsabilidad en las cosas que te ocurren. Y quería hacer mucho énfasis en este tercer error porque, lastimosamente, vivimos en una era de cero responsabilidad, donde alguien, algo, lo que sea allá afuera, tienen la responsabilidad de nuestra vida. Son los culpables de que nuestra vida no sea como queramos. Y lo ves en cada maldita parte de la televisión, de internet, en el mundo mismo. Personas que salen a protestar porque alguien más los está oprimiendo, porque alguien más les está diciendo que no son capaces y se victimizan. Y la verdad es que no hay peor persona que la que se victimiza, porque la persona que se victimiza no es que quiere resarcimiento, quiere venganza. Pero, volviendo al punto, si algo te sale mal una vez, puede que se deba a factores externos o que simplemente la suerte no te sonrió en ese momento. Ya hablamos de ello bastante en este episodio. Pero si ya vas por la cuarta, la quinta, la sexta vez que te pasa lo mismo, lo más probable es que algo tenga que ver con la única variable que tienen todas esas cosas en común, todas esas situaciones o experiencias malas. Esa única variable eres tú. Muchas personas, por ejemplo, se quejan de que son incapaces de tener una relación de pareja duradera. Y en la mayoría de los casos, la historia siempre llega a ser la misma. Hombre conoce a chica, hombre empieza a salir con chica, con esa mujer la atracción llega a ser mutua, pero a las pocas semanas todo se pudre porque básicamente ella es una mujer obsesiva, algo loca y celosa. Y la conclusión a la que llega ese hombre es que todas las mujeres son así, porque lastimosamente él solo encuentra mujeres así. Yo sé que ya sabes por dónde quiero ir. Ese hombre pensará, ¿para qué lo sigo intentando si todas las mujeres con las que salgo son así? Son posesivas, son locas, son celosas. Sin embargo, lo que no está viendo ese hombre es que hay algo en él que atrae ese mismo perfil de mujeres. Mujeres que no le convienen, mujeres que terminan comportándose de esa forma. Y una lección mucho más valiosa que podría aprender ese hombre es que cuando se enfoca en él, cuando cambia aquellas actitudes que no le gustan en él, que siente que lo están limitando, que siente que lo avergüenzan cuando se ve en el espejo, el tipo de personas que va a atraer van a ser muy diferentes. Ser consciente de tus errores es el primer paso para empezar a corregirlos. Ser consciente de tus limitaciones, de tus hábitos nocivos, de tus actitudes limitantes es el primer paso para empezar a cambiarlos. Y cuando extraes las lecciones potenciadoras de las experiencias que vives, pues empiezas a darte cuenta que hay mucho trabajo por hacer. Muchísimo trabajo. Y también que hay muchas trampas a evitar. Por eso, creo que debemos ser muy cuidadosos cuando hacemos este proceso de análisis, este proceso de aprendizaje, sobre todo cuando estamos trabajando en nuestra propia superación, cuando estamos dominando nuestro camino como hombres. Pero, sobre todo, creo que como hombres debemos ser humildes, a reconocer que podemos equivocarnos, a reconocer que no lo sabemos todo, a reconocer que alguien más puede enseñarnos algo muy valioso, independiente de si está más arriba o más abajo del nivel en el que estamos nosotros. Siempre dispuestos a aprender, siempre dispuestos también a desaprender aquellas lecciones equivocadas que simplemente nos están limitando. Porque suele pasar que esas lecciones que aprendimos durante años, cuando éramos niños, cuando teníamos poca experiencia sobre qué es la vida,
sobre cómo significa o lo que significa movernos a través de este mundo, pues terminan bloqueándonos, limitándonos, nos impiden crear una vida a nuestra medida y terminamos creando una vida a la medida de otras personas, a las expectativas de otras personas. Así que las experiencias van a estar allí. El sufrimiento que puedas llegar a tener, o mejor dicho, el dolor que puedas llegar a experimentar con ciertas situaciones van a estar allí. Depende de ti la lección que estás dispuesto a extraer. Depende de ti aprender aquello que esa experiencia, esa situación te están intentando enseñar. Porque después de todo, la vida es tan sabia que nos lleva a la misma situación una y otra vez hasta que aprendamos la lección.